Hola, les saluda José Machuca. Le agradezco a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que escucha mi canal Gotitas Teológicas. Si usted nos ve por primera vez y no se ha suscrito, le invito para que lo haga y active la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos que subimos por este medio, por lo cual tratamos temas doctrinales, proféticos y escatológicos. Este día vamos a hablar el tema de qué es la regeneración, de acuerdo a la Biblia. Otra palabra con la que conocemos la regeneración es segundo nacimiento, relacionado con la frase bíblica nacer de nuevo. Nuestro segundo nacimiento, o sea, la regeneración, se distingue de nuestro primer nacimiento cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. El nuevo nacimiento es uno que es celestial, espiritual y santo, que resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser. El hombre en su estado natural está muerto en delitos y pecados hasta que sea vivificado, o sea, regenerado por Cristo. Esto sucede cuando el hombre pone su fe en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, versículo 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La regeneración es un cambio radical, tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo entrando en un mundo terrenal. Nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra en el reino celestial. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Después de la regeneración comenzamos a ver, o sea, después del nuevo nacimiento comenzamos a ver, a oír y a buscar las cosas que vienen de lo alto, las cosas celestiales. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Mire qué hermoso, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no ha sido regenerado o el hombre que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Empezamos a fortalecer en el nuevo nacimiento una vida de fe y de santidad. Ahora Cristo está formado en los corazones. Ahora somos partícipes de la naturaleza divina, habiendo sido hechos nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios y no el hombre es el origen de esa transformación. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. El hombre, ningún hombre puede hacerte que nazca de nuevo, pues dice, pues es un regalo, es un don de Dios. El gran amor de Dios y su don gratuito, su abundante gracia y su misericordia son la causa del nuevo nacimiento o regeneración. El gran poder de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos se ve en la regeneración y en la conversión de los pecadores. Efesios capítulo 2, capítulo 1, versículos 19 y 20 dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. La regeneración o nuevo nacimiento es necesaria. La carne humana pecaminosa no puede permanecer en la presencia de Dios. Por eso es necesidad que tiene que recibir una transformación.
En su conversación con Nicodemo, Jesús dijo 2 veces que un hombre debía de ser regenerado o nacer de nuevo para ver el reino de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 7 le vuelve a decir, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Y esa es la invitación que Jesús te hace hoy. Usted que no le ha entregado su vida al Señor, Dios quiere hacerle una nueva criatura. La regeneración no es opcional, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice San Juan capítulo 3, versículo 6. El nacimiento físico nos equipa para la tierra. El nuevo nacimiento espiritual nos prepara para el cielo. Primera de Pedro 1, 23 dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es lo que lo hace a uno escucharlo y produce la fe. Y entonces viene el nuevo nacimiento cuando uno le entrega su vida al Señor. Juan 1:13 dice así, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que se involucra en el nuevo nacimiento, es Dios buscando al individuo. También dice 1 Juan capítulo 3 versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de salvación. Se dan varios casos. En primer lugar, uno nace de nuevo, o se da lo que es la regeneración, y Dios pone un sello en nuestro corazón. Somos sellados por el Espíritu Santo. Ese es en el momento que usted cree en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:13 dice así, en Él, que es Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso, ¿verdad? Tener ese sello en nuestro corazón, donde el sello significa propiedad, significa Él tiene dueño. Y dice la palabra de Dios que no solamente nos sella con el Espíritu Santo, sino que también nos adopta, ¿verdad? Antes no éramos hijos, hoy al recibir a Jesucristo o al recibir la regeneración, somos adoptados como hijos de Dios. Qué cosa más maravillosa. Gálatas capítulo 4 versículo 5 dice así, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimir es comprar. Por eso dice, para que redimiese, comprar. Cada uno de nosotros estaba en un mercado de esclavos. Allí los tenía Satanás, porque él era el que maneja a todas las personas que no tienen a Jesús, y los hace esclavos. Los mete al pecado y dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Satanás nunca los va a liberar, según dice la palabra de Dios en Isaías. Él los mete a las cárceles, pero él nunca abre las cárceles. Pero Jesucristo, en ese nacimiento, en esa adopción, dice, para que redimiese, Él nos compró. Nosotros valemos un precio. Y entonces viene Satanás y nos puso precios. Y lo que valíamos cada uno de ustedes y yo, en lo personal, valemos el sacrificio de Jesús. Por eso cuando nosotros rechazamos el sacrificio de Jesús, es tener por inmunda la sangre de Cristo, es rechazar ese sacrificio. ¿Por qué? Porque es tan grande el amor que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Imagínense qué cosa más hermosa. Y para podernos comprar, por eso dice el apóstol Pedro, que no fuimos comprados ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos compró del mercado de esclavos, y cuando nos compró, Él nos dio un salvoconducto donde no los quería para volverlos a ver esclavos, sino que para que usted fuera libre.
pero cuando nosotros somos agradecidos con Dios, que sabemos que Él nos ha comprado, nos volvemos esclavos voluntarios de Él. Y entonces se da otra palabra que se llama exaurazo, comprado para nunca volver a ser esclavo. Y lutró también, que es una palabra que le garantiza que jamás va a ser usted un hijo del diablo, sino que usted va a ser un verdadero hijo de Dios. También en el momento de creer se da que nos volvemos morada o templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Imagínense la sangre de Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces se ha dado el sello del Espíritu Santo, se ha dado la adopción, se da la morada o el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, pero también se da lo que se llama la reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, 18, 20 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace. Dice que somos un embajador, y un embajador es un representante de un país en tierra que no es de él, sino que en una tierra lejana. También nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo y tenemos a un Padre tan lindo como es nuestro Señor Jesucristo. También la regeneración es lo que Dios hace para que una nueva vida y viva uno también espiritualmente como resultado de la fe en Jesucristo. Antes del nuevo nacimiento o antes de la salvación no éramos hijos de Dios. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Más bien éramos hijos de ira. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 3, dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, nosotros éramos enemigos de Dios. Acaban de pasar las fiestas del 24, el nacimiento de nuestro Jesucristo, el año nuevo que acabamos de celebrar, y muchas personas que desde temprano no supieron qué estaba sucediendo. Se pusieron a ingerir alcohol y entonces se alejan de Dios. Por eso dice: en los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Romanos 5:18 dice así: así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos, o sea, justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Antes de la salvación estábamos perdidos, después de la salvación somos regenerados. Hemos entrado en el nuevo nacimiento. El resultado del nuevo nacimiento o el resultado de la regeneración, lo primero que te da es paz con Dios. Hemos dicho que antes éramos enemigos, y un enemigo con el otro nunca pueden tener paz, pero cuando nosotros nos convertimos o nacemos de nuevo
o Dios nos regenera, que es lo que estamos, el tema que estamos tratando. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos una nueva vida. Tito capítulo 3 versículo 5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí lo aclara Tito. Dice, no por obras. ¿Por qué? Porque si usted cree que las obras lo van a salvar, las obras son buenas. Yo no digo haga cosas malas, no, pero las obras no te pueden salvar. Porque si las obras te pueden salvar, te hago una pregunta: ¿para qué murió Jesucristo? Podríamos decir que Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo por gusto, porque yo hubiera podido alcanzar mi salvación, o usted hubiera hecho grandes obras y hubiera sido salvo. No, las obras cuentan después que usted ha recibido o ha sido reconciliado con Dios. También el ser sus hijos eternamente cuando recibimos a Jesucristo. 1 Juan 1, 12 y 13 lo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios, hoy somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Gálatas 3:26 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Con la regeneración inicia el proceso de santificación. La santificación se divide en tres, que es la santificación posicional, que después de ser enemigo, Dios te ubica y te dice: hoy tenemos una posición conmigo, hoy sos hijo de Dios. Tenemos la santificación progresiva, que es lo que a diario vivimos, anhelamos. La palabra de Dios dice que la tenemos que anhelar, ¿verdad? Así, no embriaguez con vino, en el cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vivir en esa santificación continuamente. Y luego tenemos la santificación triunfal, cuando nos encontremos con el Señor en el reino de los cielos, por medio de lo cual también nosotros nos convertimos en las personas que Dios quiere que seamos. Usted y yo no podemos cambiar. Solo el Espíritu Santo hace esa obra. Y dice Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La única forma para la regeneración es por medio de la fe en la obra completa en esa cruz del Calvario. Querido amigo, si usted no conoce al Señor, pero tal vez usted ha escuchado qué es este video, yo le invito para que reciba a Jesucristo en su corazón. Y usted que es estudiante de teología o que le gusta estudiar la Biblia, hoy conoce este nuevo concepto, que es regeneración, que es igual al nuevo nacimiento. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en el próximo video, si Dios así lo permite. Y no se te olvide darle like para poderme ayudar en este ministerio que Dios me ha permitido tomar. Que Dios me lo bendiga y muchas bendiciones.